Empecemos con el tema nuevamente de capacitancia y vamos a darle un repaso muy rápido. Nos vamos a avanzar en dos fórmulas y en asociación en serie y asociación en paralelo. Lo primero es que cuando hablamos de la capacitancia es una capacidad en un dispositivo para retener la energía temporalmente. Basémonos rápidamente en las fórmulas porque nuestro objetivo es resolver ejercicios. La primera fórmula, capacitancia, que se mide en faradios, la carga que se mide en coulomb y el voltaje que se mide en voltios. También se puede hallar la energía en un capacitor y la energía es igual a la capacitancia por el voltaje al cuadrado sobre 2. Asociación en serie, cuando tenemos varios dispositivos, es decir, varios capacitores y están alineados en esta forma, se puede hallar la capacitancia total, que es igual a todas las capacidades. El voltaje total es la suma de todos los voltajes. Y la capacitancia total es la inversa de la suma de las capacitancias. Cuando se asocian en paralelo, es decir, los capacitores están así, alineados de esta forma, frente a frente, entonces la capacitancia total, la carga total es igual a la suma de todas las cargas. El voltaje total es igual, o sea, el voltaje es igual para cada capacitor. Y la capacitancia total es igual a la suma de todas las capacitancias. Una cosa más, aquí la capacitancia es mínima. Otra cosa más, aquí la capacitancia es máxima. Bien, vamos ahora a resolver ejercicios. Y el primero dice, se tiene 3 condensadores como muestra la figura, asociados en serie y conectados con un voltaje de 220. Cuando tenemos sistemas de capacitores, lo que tenemos que ver son los datos que nos dan. ¿Ya? Primero, nos está diciendo que todo este sistema está con un voltaje de 220. Entonces, en los datos, ¿no?, lo primero que yo ya estoy pensando es que el voltaje total del sistema es igual a 220 voltios, ¿no? Listo. ¿Qué otro dato tengo? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me pide la capacidad total y también me está pidiendo la carga total. Pongamos acá lo que queremos hallar. Me está pidiendo la capacidad total y también me está pidiendo la carga total. Esas dos cosas me está pidiendo. Bien. Ok. ¿Y cómo podría hallar esto? Recordemos que como ya tenemos el voltaje total, aquí si te das cuenta hay un dato más en el gráfico y eso está en serie. Por lo tanto, como está en serie, voy a trabajar de esta forma, ¿no? Bien, aquí lo que yo estoy viendo son 2 microfaradios, 3 microfaradios y 5 microfaradios. ¿Qué es eso? Recordemos que los faradios son la medición de los capacitores. O sea, te está dando cada uno de los capacitores. ¿Y por qué usted le está diciendo micro? Es que resulta que tiene una pequeña U, si te das cuenta. Aquí. Voy a agrandar esto. Listo. Si te das cuenta que tiene una U, esa simbología de U se utiliza un montón en física y es una terminología matemática que significa una cantidad. Significa 10 a la menos 6. Solamente que en vez de poner 10 a la menos 6, se pone microfaradios, ¿no? Ese es el símbolo de micro y su equivalente es de 10 a la menos 6. ¿Ya? Pero vamos a resolver eso al final, el microfaradio, porque acá, como te das cuenta, las respuestas están con 10 a la menos 6. ¿Ya? Bien. Entonces, estos datos que me está dando, ¿qué son? Como están en faradios, son los capacitores. Entonces, primero veamos el inicio. Este circuito iniciaba en A y terminaba en B. Estos microfaradios simplemente son los capacitores. Este es el capacitor 1. Este es el capacitor 2. Y este es el capacitor 3. ¿No? Hay 3 capacitores. Listo. ¿Qué queremos hallar aquí? Primero queremos la capacitancia total. ¿La podemos hallar? Claro. Porque cuando hay serie, yo puedo hallar la capacitancia total con esta fórmula, ¿no? Entonces, con esta fórmula, en una serie, se halla la capacitancia total.
El dato de 220 voltios lo voy a dejar por aquí todavía. Pero primero voy a hallar la capacitancia total, ¿no? Justo tengo 3 capacitores, podrían ser más, igual sería la inversa de la suma, ¿ya? Y vamos a resolver. Acá sería 1 sobre la capacitancia total, que es justamente lo que quiero hallar, ¿no? Es igual a 1 sobre, y aquí le pongo el 2, ¿no? Porque es la inversa justamente del capacitor 1. Ya sabemos que está en microfaradios, así que eso lo vamos a omitir por el momento, ¿no? El otro es 3. Y el otro, igual la suma va a salir en microfaradios, ¿no? Y el otro es 1 sobre 5. ¿Ya? Listo. Con esta suma yo ya voy a tener la capacitancia total del sistema y la voy a tener en microfaradios, ¿no? No olvidándonos eso. Porque estos están en microfaradios. Listo. ¿Y por qué no poner la unidad física? Porque ya sé qué unidad física tienen, ¿no? Solamente quiero hallar el resultado, en realidad. Si no, se me va a hacer más pesado el ejercicio. En este caso, como tienen, hago la suma de esta fracción, un medio más un tercio más un quinto, ¿no? Lógicamente, aquí sacaría el mínimo, que claramente el mínimo va a ser 30, pero podemos verlo aquí. O algo así, ¿no? Veamos. Sacamos el mínimo, la mitad es 1, 3, 5. Estoy operando simplemente la fracción, ¿no? Es una fracción heterogénea, ¿no? Tercia, y aquí quinta. 1, ¿no? 1, 1. Listo. 2 por 3, 6. Por 5, 30. Quiere decir que el mínimo es 30. Listo. Ahora, para ver lo que tengo en el numerador, lo que se hace es dividir, ¿no? Se hace de esta forma. 30 entre 2 por 1, ¿no? Simplemente estoy sumando la fracción heterogénea, ¿no? 30 entre 2, 15 por 1, 15. Más 30 entre 3, 10 por 1, 10. Más 30 entre 5, 6. Por 1, 6. Y eso es igual a 1 sobre la capacitancia total. Listo. 15 más 10 es 25, más 6 es 31. Sería 31 sobre 30. ¿No? Igual a 1 sobre la capacitancia total. Listo. Bien. Obviamente yo quiero hallar la capacitancia, no 1 sobre la capacitancia. Entonces simplemente yo revierto esto y si lo volteo, literalmente esta cantidad también se voltearía. Eso quiere decir que la capacitancia sería, es como literalmente lo volteo, sería capacitancia sobre 1, ¿no? ¿Ya? Y el otro valor también se voltearía, ¿no? Sería 31 sobre 30. No, perdón, 30 sobre 31. Y listo, ya tengo la capacitancia. Ya tengo la capacitancia. Y bueno, el 1 es obvio, ¿no? Así que ya no lo pongo ya, ¿para qué? Entonces, esa es la capacitancia total. Pero no olvidemos que estaba en microfaradios, ¿no? Y microfaradios, podría poner igual que estaba aquí, ¿no? Así, de esta forma, con micro. O sea, así, microfaradios. O también podría ponerlo, como estoy viendo en las respuestas, por 10 a la menos 6. En vez de poner micro, pongo por 10 a la menos 6. Entonces sería por 10 a la menos 6 faradios. Y listo, con eso ya hallé la capacitancia, ¿no? Claramente ya estoy viendo las respuestas y ya veo que por ahí sí están, ¿no? Entonces con esto hemos hallado el primer dato que nos pedía, que era la capacitancia total. Con esto, ¿no?
Lo vamos a poner por aquí. Y vamos a achicarlo un poquito. Listo. Ya tenemos la primera parte. Y ahora vamos a hallar la carga total. Veamos nuevamente. Es una serie y por lo tanto aquí nos están diciendo que las cargas son iguales. O sea, la carga en aquí, 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 todas son iguales. Entonces yo no puedo sumar la carga en cada lado, porque la carga es la misma según el dato, ¿no? Ya, ¿y cómo hallo la carga pues entonces? Bueno, recuerda que ya tienes la capacitancia total y también tienes el voltaje total. Podríamos aplicar una de estas dos formas, ¿no? Fórmulas. Y en esta justamente está la carga, ¿no? Con esta fórmula yo podría hallar la carga, ¿no? Porque sé que la carga es igual para todos aquí. Pero, ¿cómo así? Es que yo tengo la capacitancia total, tengo el voltaje total, por lo tanto podría hallar la carga total, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Bien, la capacitancia total yo sé que vale esto, ¿no? Vamos a poner acá ya, hallando la carga total. Listo, quiere decir que con esta fórmula puedo hallar la carga, pues. En este caso la carga total. Listo. Vamos a ponerlo por aquí. Y la capacitancia tiene este valor, por ejemplo, ¿no? Yo ya sé que esto vale la capacitancia, lo voy a reemplazar. 30 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no? Esa es la capacitancia. Es igual a la carga total, que es lo que no sé y es lo que quiero averiguar. Sobre el voltaje total, que por dato es 220 voltios. Listo. Listo. Y con esto simplemente ya hallo la carga, ¿no? ¿Sí? Acá el 220 pasaría a multiplicar, ¿no? Como estamos viendo que la cantidad es bastante pequeñita, lo que voy a hacer es simplemente utilizar la calculadora para hacerlo más rápido. Obviamente en un examen hay que multiplicar, ¿no? De la forma más rápida. Acá, por ejemplo, yo diría que es... ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale? Acá está. Sale aquí un poquito. Y acá es fácil, ¿no? Este 220 pasa a multiplicar. Entonces sería 30 por 220. Me sale esto, ¿no? Pero recordamos que estaba dividido entre 31. Esto me sale 212.9, ¿no? $212,9, etcétera, redondeado, por 10 a la menos 6, ¿no? Listo. Coulomb.
No, eso es igual a la carga, ¿no? Listo. Si te preguntas en qué unidad te sale la carga, te sale en coulomb, ¿no? La carga siempre va a salir en coulomb. Estos faradios multiplicados por el voltaje, porque acá son 220 voltios, simplemente cuando multiplicas ambos, el resultado es el coulomb, ¿no? Es su carga natural, no puede cambiar a otra, ¿no? Ya. Ahora, si nosotros vemos los resultados, no vamos a tenemos 2,13, etcétera. Entonces lo que vamos a tener es tener que correr la coma, ¿ya? Si yo corro la coma hacia la derecha, es como si le multiplicaría aquí por 10 al cuadrado, ¿no? O de aquí, ¿no? De aquí cogemos, por ejemplo, ¿cómo te explico esto? Ya. Aquí, por ejemplo, si yo cogiera 10 a la menos 6 es igual a 10 a la menos... como estoy viendo que tiene que llegar hasta aquí, en pocas palabras, si te das cuenta acá es 2, tal, entonces voy a tener que correr dos posiciones. Esas dos posiciones salen de aquí. Tendría que salir de 10 a la menos 2. Por lo tanto, te quedaría solamente ya 10 a la menos 4. ¿Ya? Y acá correría dos posiciones, que redondeado sería 2,12, ¿no? Bueno, redondeado 2,13, ¿no? 2,13. Listo, y así queda por 10 a la menos 4. ¿Por qué he hecho este ajuste? ¿Esto estaba bien? Sí, también estaba bien. ¿Y por qué he tenido que hacer el ajuste hasta aquí? ¿No? Porque en las respuestas yo estoy viendo 2, tal, ¿no? Entonces tenía que correr la coma obligatoriamente. O sea, tenía que ajustarlo y tener esta representación, que es exactamente lo mismo que esta, ¿no? Solamente que he cogido 10 a la menos 2, del 10 a la menos 6. ¿No? ¿Cuánto me queda? 10 a la menos 4. Listo. Y ahora sí tenemos la respuesta de la carga total, ¿no? Esta es la carga total. Listo. 2,13 por 10 a la menos 4. ¿Cuál sería la respuesta? Este es 30 sobre 31 por 10 a la menos 6. O sea, podría estar aquí o podría estar acá, ¿no? Cualquiera de estas dos. Pero el otro es 2,13 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, la respuesta es la E. Y listo. Con esto hemos hecho un ejercicio de una serie, ¿no? Como lo he hecho detallado, obviamente lo he hecho más extenso de lo que debería ser, pero esto es lo que te pedí el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a copiarlo y está paso a paso, ¿eh? Así que esta grabación la vas a poder ver a detalle para que repases y puedas resolver ejercicios. Bien, vamos a ir ahora, mientras voy cargando esto, vamos a ir con el ejercicio 2. Y en el ejercicio 2 nos habla de un sistema de condensadores también, vamos a verlo. Y ahí está el ejercicio. Vamos a pasarte aparte la resolución. Listo. Vamos ahora con un ejercicio más. El ejercicio número 2. Listo. Vemos que en el sistema de condensadores mostrados la asociación es de paralelo. Claramente es de esta forma, ¿no? Sí es bastante visible, ¿no? Que no es una serie, o sea, no es continuo. Sino más o menos que está frente a frente, ¿no? ¿Sí? Y de esta forma. Veamos muy importante el inicio y el final, ¿no? Este es el inicio, A, y el final es B. Aquí se cierra. Y acá tengo un capacitor, porque está en faradios. Acá otro capacitor y otro capacitor. Y aquí utilizo el 10 a la menos 6, no, porque acá no te dice microfaradios, te dice simplemente faradios. Entonces parece que los datos están mucho más sencillos. Vamos a ver. Bien, esta es la figura. Lo primero que te dice es que el sistema de condensadores mostrado
La asociación es en paralelo, como lo vemos, y todos están conectados por un potencial eléctrico de 110 voltios. Nuevamente, ese es un término general. Recuerda que diferencia de potencial o potencial eléctrico o voltaje es lo mismo. Nos está diciendo que el voltaje total del sistema es 110 voltios, ¿no? Ya tenemos un dato nuevamente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos pide? Calcula la capacidad total. Entonces veamos aquí lo que queremos hallar. Lo primero que queremos hallar es la capacidad total, o la capacitancia total, y después también queremos la carga total. ¿Ok? Esas dos cosas queremos. Entonces primero, para hallar la capacidad, fácil, pues mira, ya tengo acá, ¿qué otro dato tengo aparte de esto? Tengo estos. Y estos son los capacitores, porque están en faradios. Y en paralelo, ¿cómo es el capacitor total o la capacitancia total? Simplemente es la suma, ¿no? Simplemente es la suma de los capacitores. Entonces utilizo esta fórmula, ¿no? Listo. Entonces la capacitancia total es igual a la suma, ¿no? 3 faradios más 2 faradios más 6 faradios. La capacitancia total, entonces es 3 más 2 son 5 más 6, 11, ¿no? 11 faradios. Y listo, ya tengo la capacitancia total. Muy sencillo, ¿no? Y como en el otro nos demoramos tanto, es que en el anterior, la capacitancia era la suma de las inversas, ¿no? De todas las capacitancias. Era diferente, ¿no? ¿Quiere decir que es más fácil acá? En este caso, sí. ¿Ya? Y ahora, ¿qué queremos también? Queremos también la carga total. ¿Y cómo es en paralelo la carga total? La carga total es igual a la suma de todas las cargas, ¿no? ¿Ya? Y eso que quiero yo, la carga total. Pero no tengo las cargas, ¿qué hago? Bueno, recordemos que ya tenemos la capacitancia y tenemos el voltaje total. Quiere decir que con esta fórmula podríamos hallar la carga total también. Con esta fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo la capacitancia total, vale 11. Porque no sé la carga total, que es lo que quiero hallar. Y porque el voltaje total es de 110, ¿no? Así que podría hallar sin ningún problema la carga total. La carga total sería igual a 11 por 110. Entonces la carga sería 11 por 11, 121, ¿no? Ya, con un 0 más, listo. Ya. ¿No? Ahora, obviamente, ¿no? La carga se mide en Coulomb. Ya, siempre se mide la carga en Coulomb. Podría medirse en microcoulomb, etcétera, milicoulomb, claro. Pero en este caso no tiene sentido que yo diga eso porque eso está en faradios, no está en microfaradios. Porque el voltaje está en voltios, no está en microvoltios ni nada de eso. Entonces todo está en su forma natural armoniosa, por lo tanto la carga me tiene que salir en Coulomb, ¿ya? Y de esta forma hallo la carga total. Listo. Entonces hallé la capacitancia total, la suma de las capacitancias, y hallé la carga total porque ya tenía la capacitancia total, ya tenía el voltaje total, podía hallar la carga. Entonces la respuesta sería 11 faradios y 1210 Coulomb. Acá, ¿no? Listo. Este es el ejercicio número 2.
Un ejemplo clarísimo de lo que es trabajar en paralelo. Y ahora vamos a resolver el ejercicio número 3. Ay, creo que borré todo. Sí, borré nuestros formularios. Ya, vamos a poner igual el ejercicio. Bien. Vamos a poner las formulitas rápidamente, ya que las he borrado, por casualidad. Ya, y vamos a copiarlas acá rápido. Como ya sabemos qué significa todo, simplemente las voy a colocar para que estén bien referidas, ¿no? La fórmula general de la capacitancia, la fórmula general de la energía en un capacitor y la asociación en serie y en paralelo, ¿no? Ya sabemos que una serie es continua y paralelo es al frente, ¿no? Esta es una asociación en serie. Y esta es una en paralelo. Listo. Ya, aquí obviamente esta es una serie, .NET, ¿no? Se ve muy clarito. Pero hay que leer siempre bien el ejercicio, es lo primero que siempre te voy a decir, hay que leer bien el ejercicio. Te dice, determina la capacidad entre A y B y la carga del sistema si el voltaje entre A y B es de 110 voltios. Es decir, parto en A y finalizo en B. Obviamente es una serie, por lo tanto voy a trabajar de esta forma, ¿no? Y vamos a ver primero. Ya tengo el voltaje total, si te has dado cuenta. El voltaje total, según dato, es de 110 voltios. Listo, ¿qué más? Tengo faradios. Eso es la capacitancia. Quiere decir que ya tengo la capacitancia 1, la capacitancia 2, acá tengo otra capacitancia y acá tengo otra capacitancia. Entonces le voy a poner simplemente numeritos, ¿no? Capacitancia 1, 2, 3, son 4 capacitancias. Bien. Nos pide justamente eso, la capacitancia total, ¿no? ¿Puedo hallarla? Claro, porque la capacitancia es... te pide la capacidad y también la carga, ¿no? Y la carga del sistema. Esas dos cosas. Vamos a ponerlo acá ya. Nos está pidiendo la capacitancia total y también nos está pidiendo la carga total. Eso nos está pidiendo, ¿no? Ya, como tenemos los capacitores de aquí, podemos hallar la capacitancia. Pues en serie sabemos que la capacitancia total es igual a la suma de sus inversas, ¿no? De esta forma.
Esa es la fórmula. Son 4 capacitores acá, así que acá sería también más 1 sobre capacitancia 4. Listo. Ya, sigamos. Eso quiere decir, voy a volverlo a poner acá, ¿no? Para simplemente reemplazar los numeritos, ¿no? Que esto es igual a la suma de sus inversas, ¿no? El primer capacitor es 2, entonces sería 1 sobre 2. El segundo es 6, entonces sería 1 sobre 6. El tercero, el capacitor, es 3 faradios, entonces sería 1 sobre 3. Y ese sería 1 sobre 4. Listo. Lo que voy a hacer es sacar el mínimo común, ¿no? De todo esto para resolver las fracciones. Bueno, eso es un conjunto de fracciones heterogéneas, ¿no? 2, 6, 3 y 4. Lo voy a hacer acá rápido. 2, 6, 3 y 4. Saco el mínimo, mitad 1, mitad 3, tercia 3, mitad 2. Otra vez mitad 2, 1, 3, 3, 1. Tercia, 1, 1, 1, 1. Listo. 2 por 2 es 4, por 3, 12. Quiere decir que el mínimo vale 12, ¿no? De esta fracción. Listo, 12. Y ahora vamos a operar. Doce entre 2 es 6, por 1, 6. Recordemos que en la fracción heterogénea se coloca el mismo mínimo común múltiplo, ¿no? Del denominador. ¿Ya? Y este denominador ya homogeneizado se divide por el denominador y se multiplica por el de arriba, ¿no? Ya, 12 entre 2, 6 por 1, 6. Más 12 entre 6, 2 por 1, 2. Más 12 entre 3, 4 por 1, 4. 12 entre 4, 3 por 1, 3. Listo. La suma me sale 6 más 4, 10, 12, más 3 son 15 doceavos, ¿no? Eso me sale. Entonces esto es igual a 15 doceavos. Pero recordemos que es 1 sobre capacitancia, por lo tanto esto lo invierto y el 15 doceavos también lo invierto. Entonces la capacitancia sería igual a 12 quinceavos. ¿No? O sea, lo he volteado, claro, porque recordemos que es 1 sobre capacitancia. Si yo volteo sería capacitancia sobre 1 es igual a 12 sobre 15. Y listo. Ya tengo la capacitancia total. Como esto estaba en faradios, entonces la respuesta de la capacitancia me sale también en faradios. ¿Ya? Entonces esto está en faradios. Listo. ¿Ya? ¿Y ahí acabó? No, también nos pide la carga total. ¿Y cómo hallamos la carga total? Pues fácil, pues nuevamente con esta fórmula. Porque yo ya tengo la capacitancia total, tengo el voltaje total, y con eso podría hallar la carga total. ¿Ya? Entonces, primera parte es esta, ¿no? Vamos a ponerla acá. Listo. Con esto hemos hallado la capacitancia total, que es nuestro primer paso. Y ahora vamos a hallar el voltaje total con esta fórmula. O perdón, la carga total, ¿no? La carga total. ¿Qué es lo que también nos pide el ejercicio, ¿no? Ya. Bien, como ya sé que la capacitancia vale 12 sobre 15, no necesito poner que está en faradios porque simplemente sé que la carga me va a salir en Coulomb, ¿no? No hay ningún problema, eso está en la unidad que debería estar, el voltaje está en la unidad que debería estar también, que es la carga sobre el voltaje que vale 110 voltios.
Listo. Obviamente esto sería 12 por 110 sobre 15. Acá puedes simplificar, etcétera, ¿no? Para que sea el trabajo más rápido. En este caso, vamos a utilizar la calculadora rápidamente. 12 por 110 sobre 15, ¿no? 12 por 110 entre 15. 88. Quiere decir que la carga vale 88. ¿No? Sabemos que su unidad física es Coulomb, ¿no? Y listo. Ya está. Entonces tenemos que la capacitancia es 12 sobre 15 y la carga total vale 88. Entonces la respuesta sería esta. Y listo. Con esto tenemos otro ejercicio resuelto, que también lo voy a copiar y te lo voy a pasar. Listo. Siguiente ejercicio. Veámoslo rápidamente ya para repasar un poquito. Aquí hallamos la carga total, porque teníamos todos los capacitores, teníamos el voltaje total. Con esta fórmula aplicamos porque esta es una serie, por lo tanto se trabajaba con esto. Acá está la fórmula, acá se desarrolla. Después nos pedía también la carga total. Como acá en la carga total en serie es igual a todas las cargas, ¿no? Ya. Como yo tenía la capacitancia total y el voltaje total, con esta fórmula podía hallar la capacitancia total, perdón, la carga total, porque ya tenía estos dos. Eso es lo que hice y hallé la carga total. Es todo. ¿Ok? Vamos ahora con el ejercicio número 4. Listo. Aquí nos dice determina la capacidad entre A y B, ¿no? Pero en este circuito estamos viendo que todo está en paralelo, ¿no? Perdón, claro, está en paralelo. No está en serie, o sea, no está continuo, sino más bien es paralelo. Nos pide la capacidad entre A y B. Y aquí lo que vamos a hacer es hallar primero la capacitancia total, ¿no? Veamos primero bien el circuito, ¿ya? Mira, está arrancando aquí, el circuito va por aquí, ¿no? Y tiene sus paralelos por aquí, ¿no? O sea, literalmente acá baja y acá llega a B, ¿no? Bien, en este caso para hallar me pide la capacidad y la carga nuevamente, ¿no? La capacidad, aquí tenemos todos los capacitores, ¿no? Este es un capacitor, este es otro capacitor, otro capacitor, otro capacitor. Ya. Para hallar, obviamente esto es un paralelo muy obvio, porque está frente a frente. Entonces la capacitancia total va a ser la suma de las capacitancias. Utilizamos esta, ¿no? Que es lo primero que nos pide. Halla la capacidad total. Ya. Bien, ahí la hallamos, ¿no? ¿Qué hago? Simplemente sumo, pues. 5 más 2 más 1 más 3. Porque están en paralelo, ¿no? 5 más 2 más 1 más 3. 5 más 2 es 7, más 1, 8, más 3, 11. ¿No? Entonces la capacitancia total son 11. Pero recordemos que está con microfaradios, ¿no? O sea, podría ser expresado en 10 a la menos 6 o simplemente así, ¿no? Microfaradios. Listo. Ya estamos viendo que está en la respuesta. Ahora vamos a hallar la carga total.
Como ya tengo nuevamente, si te das cuenta, aquí tengo el voltaje, 220, o sea, ya tengo el voltaje total. Obviamente utilizo esta fórmula. Ya. Bien. Ya hallé la capacitancia, ahora quiero hallar la carga, ¿no? La carga. Bien. Sé que en paralelo la carga total es igual a la suma de las cargas. ¿Y entonces tengo que hacer cada uno? No, recuerda que aquí tú ya hallaste la capacitancia total, ¿no? Aquí ya nos está dando el sistema, el voltaje de todo el sistema. O sea, ya tengo el voltaje total. Por lo tanto, lo que hay acá me va a salir la carga total también. No hay ningún problema. Bien, la capacitancia total sé que es de 11. Y eso es igual a la carga total sobre el voltaje total. Pero el voltaje total vale 220 voltios por dato. Acá está. Bien. Recordemos, acá estoy viendo la respuesta en la carga por 10 a la menos tanto, ¿no? Quiere decir que vamos a ponerle acá su unidad de la capacitancia como estaba. 11 micro, que vale 10 a la menos 6, ¿no? Sería 11 por 10 a la menos 6. Listo. El 220 pasa a multiplicar, ¿no? Vamos a aplicar la calculadora nuevamente. $220 por 11, 2420 por 10 a la menos 6. Eso es igual a la capacitancia total, o a la carga total, perdón, ¿no? Eso me sale la carga total. ¿Ya? Esto me sale la carga total. Ahora, nuevamente, yo estoy viendo que no está en las respuestas. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Este menos 6 le tengo que quitar por lo menos un menos 3 para que la coma se corra 3 posiciones. Porque estoy viendo que los resultados están con a la menos 3, ¿no? Entonces, es como si desglosara, ¿no? 10 a la menos 6 es 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y uno de estos lo utilizo acá. ¿Ya? Y solo me va a quedar 10 a la menos 3, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, ese menos 3 hace que la coma o el punto se corra a la izquierda. 1, 2, 3 posiciones. Me interesa que tenga un solo decimal, como los que están acá. Entonces sería 2,42 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque obviamente he corrido 3 posiciones. 2,42 por 10 a la menos 3. ¿No? Obviamente ya la carga me saldría en Coulomb, ¿no? En su unidad física. Listo. Y con eso ya tengo la capacitancia total y tengo la carga total. Ya, acá está. Hallando la capacitancia total, era paralelo, y hallando aquí la carga total. Y listo, eso es todo, ¿no? Eso es muy sencillo. Solamente es operar, ¿no? Nada más. Listo. Vamos ahora con otro ejercicio más. Lo voy a copiar también. Vamos a ponerlo acá.
vamos a hacer un par de ejercicios más por lo menos, ¿ya? Y ahora vienen casos bastante interesantes. ¿Esto qué es, pues, ahora? No parece una serie y tampoco un paralelo, ¿no? Bien, pero recuerda que para identificar bien una serie o un paralelo, piensa lo siguiente. Cuando hay una serie, hay un inicio y un final, ¿no? Hasta ahora lo hemos visto recto. Cuando nosotros vemos generalmente un paralelo, literalmente lo que vemos es, puede ser el inicio y el final, pero acá vemos esto cruzado, ¿no? De esta forma, para los capacitores, ¿no? Así, ¿no? Bien, así más o menos es, ¿cómo te digo? Así es un paralelo, ¿no? También podría ser el inicio por acá, en algunos lo grafican así, y por acá el final, ¿no? Pero claramente es todo paralelo, ¿no? Ya, o sea, al frente. Ahora, en este caso, tú podrías decirme, bueno, acá parece que tengo un paralelo, ¿no? Obviamente yo te diría, esto es una serie, porque está continuo. Y esto está lineal, ¿ya? Si tú te das cuenta, aquí en ningún momento tienes esto, ¿ya? Esto no hay, ¿ya? Pero si yo lo analizo a detalle, lo que estoy viendo es que esto, ahora piensa que si esto fuera un pequeño alambre, ¿ok? El alambre está estirado. Si yo lo desdoblo, el alambre sería así, ¿no? En pocas palabras, esto, y mira el inicio, y mira el final. En ningún momento están cruzados, ¿no? O sea, no están así. Y esto no está así, ¿no? Lo que te quiero decir es que cuando tienes estas formas, por más, digamos que fuera por acá más y así, ¿ya? Y acá está B, ¿no? Acá está el punto B. Todo esto sería una serie, porque está continuo. Una serie no solamente es algo que es lineal, sino también puede ser algo que es continuo. Porque si te das cuenta, acá no va a haber un paralelo, pues no hay forma, ¿no? Incluso estos dos, porque estos dos están así, ¿no? Uno está acá y otro está acá, si te das cuenta, ¿no? Entonces, por eso todo esto es una serie, ¿ya? Y cuando tengas eso, fíjate en el inicio y en el final. Entonces, esto simplemente está recto, pues, ¿no? Entonces es una serie, ¿ya? Y como es una serie, trabajamos con esto. Nos está pidiendo en esta ocasión el voltaje total. Y nos dice que la carga de A y B es de 3000 Coulomb. O sea, nos está dando la carga total ya, ¿no? De este sistema, 3000. Listo, Coulomb, ¿no? ¿Y qué nos está pidiendo el voltaje? Obviamente vamos a trabajar con esta fórmula, ¿no? Ya, con esta fórmula. ¿Y por qué no trabaja con esta? Porque acá el voltaje total sería la suma de los voltajes. ¿Tengo el voltaje? No, no tengo el voltaje. ¿Ya? Pero sí puedo hallar la capacitancia total, si te das cuenta. Es una serie, ¿no? La capacitancia total se utiliza esta fórmula, ¿no? Con esto puedo hallar la capacitancia total del sistema porque es una serie. Vamos a reemplazar. Acá sería 3, 2 y 5, ¿no? Listo. Rápidamente acá el mínimo es 3 por 2, 6, por 5, 30, ¿no? El mínimo es 30. Ya. 30 entre 3, 10 por 1, 10. Más 30 entre 2, 15 por 1, 15. Más 30 entre 5, 6 por 1, 6.
Eso es 25, 10 más 15 es 25, más 6, 31 sobre 30, ¿no? Pero recordemos que esto está al revés, ¿no? Es 1 sobre la capacitancia. Y yo quiero la capacitancia. O sea, literalmente invierto esto. Sería capacitancia. Sería capacitancia es igual a lo invertido, ¿no? Sería 30 sobre 31. Como estaba todo en faradios, bueno. Y listo. Con esto ya tengo la capacitancia total. Que estoy mal, ¿no? Ya. Voy a achicar esto un poquito. Y listo, ¿no? Ya tengo el primer valor, que es la capacitancia total. Pero yo quiero hallar también el voltaje, ¿no? Quiero hallar el voltaje. Y con esa fórmula hallaría el voltaje. Bueno, ya sé que la capacitancia total es 30 sobre 31, ¿no? Ese es el valor de la capacitancia total. Es igual a la carga, que vale 3000, sobre el voltaje, que no sé. Listo. Ahora, obviamente, hallaría el voltaje, ¿no? El voltaje sería 3000 por 31 sobre 30, ¿no? Así que lo voy a aplicar acá. Si lo hicieras manualmente, como se debe hacer en un examen, yo simplificaría el 0 acá, ¿no? Listo. También acá le sacaría tercia 1, ¿no? Y acá le sacaría tercia 100. Sería 31 por 100, sería 3100 el resultado, ¿no? Pero vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobarlo. 31 por 3000 entre 30. 3100, ¿ves? Entonces el voltaje total me sale 3100. Recordamos que acá ya tenía acá la carga total. Acá ya tenía la capacitancia total, la carga total, y obviamente iba a hallar el voltaje total. Que es 3100. Listo. Ya tengo la capacitancia, 31 sobre 30 faradios, y el voltaje, que es 3100. Entonces sería la A. Listo. Y de esa manera hallé en este ejercicio, ¿no? Primero hallé la capacitancia y luego el voltaje. ¿Mm? Hay esos tres factores, si te das cuenta siempre. Capacitancia, carga y voltaje, ¿no? Cuando hay circuitos, capacitancia total, carga total, voltaje total. Y vamos a hacer uno más esta clase, ¿ya? Vamos a hacer el... ¿Cuál hemos hecho? ¿El 6? El 5, ¿no? Vamos a hacer el 6 más. Y quiero que observes bien esa figura y me digas por WhatsApp si esto es una serie o es un paralelo. ¿Ah? Fíjate bien en el inicio y en el final, ¿no? Fíjate bien en el inicio y en el final. En esta ocasión el inicio está por acá y el final está por acá. Pero si te das cuenta, no hay ninguno que esté frente a frente, ¿no? O sea, de esta forma. No hay ninguno que esté así. Así.
Yo no estoy viendo eso, ¿eh? Estoy viendo algo que empieza por aquí, veamos el camino, continúa por acá y llega acá. Entonces, ¿esto es una serie o es paralelo? A ver, ¿tú qué dices? Dímelo por WhatsApp. A ver. ¿Qué crees que es esto? ¿Una serie o un paralelo? Serie, ¿no? Fíjate. Claro, porque tengo un inicio y tengo un final. Esto es una serie. Porque el camino a este circuito está de esta forma, mira. Está así, ¿no? Ah, entonces esto es continuo. Es una serie. No es paralelo. Listo. Como es una serie, nos está pidiendo, bueno, aquí en las respuestas nuevamente estoy viendo la capacitancia total y el valor del potencial eléctrico, que es el voltaje, ¿no? Es el voltaje. ¿Ya? Entonces primero vamos a hallar, como tengo los faradios, voy a hallar primero la capacitancia total. Como es una serie, se aplica esto, bueno. Listo. Son 4 capacitancias. 1 sobre la capacitancia 4. Ya. Listo. Y ahora vamos a poner sus valores acá, ¿no? El primero es 1. El segundo es 3. El otro es 6. Y el otro es 2. Listo, aquí el mínimo es 6, ¿no? De frente. El mínimo común múltiplo de esto es 6. 6 entre 1, 6. Por 1, 6. Más 6 entre 3, 2. Por 1, 2. No, sí, 2. Más 6 entre 6, 1. Por 1, 1. 6 entre 2, 3. Por 1, 3. Listo. Y esto es igual a 1 sobre la capacitancia. Ya. Resolvamos esto. A ver. 6 más 2 es 8, más 1 9, más 3 12, entre 6, 12 entre 6 es 2, ¿no? O sea, esto sale 2. Pero recordemos que lo tenemos que invertir, ¿no? Entonces así me sale, ¿no? 1 sobre capacitancia es igual a 12 entre 6. Pero esto lo invierto, que sería 6 sobre 12, lo cual me queda un medio, que es 0,5, ¿no? Entonces la capacitancia total es 0,5. Como todo estaba en microcoulomb, le pongo microcoulomb. Listo.
Ya. Ya tengo el voltaje que es de 1500. Ah, no, ya tengo la carga y me pide el voltaje también, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esto con esta fórmula, ¿no? Listo. Sé que la capacitancia total es de 0,5. Perdón, acá le he puesto coulomb, ¿no? Es faradios. Porque es capacitancia, ¿no? Esto es 0,5 microfaradios. Acá le vamos a poner su valor real, ¿no? Sería 5 por 10 a la menos 6. O no, 0,5 por 10 a la menos 6, porque es microfaradios. Listo. Y ahora ya estaría en faradios. Es igual a la carga total, que es de 1500 coulomb, sobre el voltaje. Para despejar el voltaje, obviamente, lo paso acá. Ya. Esto sería 1500 sobre 0,5 por 10 a la menos 6. Ya. Este 10 a la menos 6 pasaría arriba con más, ¿no? A ver. Y a ver, veamos primero cuánto es 1500 entre 0,5. Es 3000, ¿no? Sí, 3000. Entre 10 a la menos 6. A ver. Ya. Esto sería, el voltaje sería igual a 3 por 10 al cubo, ¿no? Pero eso saldría 10 a la novena, ¿no? No a la menos 6. A ver. Claro, acá el voltaje pasa a multiplicar, la capacitancia pasa a dividir. Sí, acá hay un pequeño error, ¿no? Pero va a salir 3, debería salir 3 por 10 a la 9, pero han cometido un pequeño error y me parece que está con menos 3, ¿no? Pero debe salir 3 por 10 a la 9, ¿no? Sería 0,5 y 3 por 10 a la... Bueno, acá vamos a poner mejor su valor real, ¿ya? Este pasa con más arriba, sería 3 por 10 al cubo, por 10 a la 6, 3 por 10 a la 9. Ese debería ser el valor del voltaje. Listo. Y con eso hemos acabado el ejercicio número 6. Hay un error en esa respuesta, ¿no? Y listo.
Ya. Y con eso estamos llegando a la finalización de esta clase. ¿Ya? Vamos a continuar la siguiente clase con más ejercicios.